Bienvenidos a su cátedra de Ingeniería Económica. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de depreciación, para lo cual traemos de la agenda 2 puntos. El primero, vamos a definir el concepto de depreciación. Vamos a ver qué objetos son los que se deprecian, en qué consiste esa definición, la simbología que vamos a utilizar en esos modelos matemáticos. Vamos también a explicar que existen varios métodos para su cálculo, pero vamos a desarrollar solo algunos. En el otro punto vamos a desarrollar un ejercicio que nos permita definir la depreciación, el valor en libros durante la vida fiscal. Para iniciar, hemos de tener en cuenta cuál es el objetivo que pretendemos con ustedes, y es que conozcan en primera fase esos conceptos de depreciación, sus métodos, y vamos a ver que han habido métodos históricos que fueron los primeros que se han aplicado y que estos a la vez se han ido mejorando y digamos que son los que se están utilizando en algunos países ya desarrollados. Vamos también a que ustedes apliquen esos métodos, puedan calcular la depreciación e identifiquen cómo ese valor de depreciación tiene importancia tanto en la contabilidad como en la evaluación de proyectos. ¿En qué? Sobre todo en la parte del impuesto, cuando evaluemos las alternativas después de impuesto. Para eso vamos a comenzar definiendo el concepto de depreciación. Y vemos que la depreciación dice que es una pérdida anual, quiere decir que es un valor periódico. También, como es una pérdida, la vamos a considerar un gasto. ¿De quién va a ser esa pérdida anual? Del valor del activo. Pero, ¿qué voy a entender como activo? Es todo lo que tiene la empresa. Puede ser el activo total de la empresa o puede ser activos particulares, como podemos ver en la imagen. Tenemos infraestructura, tenemos maquinaria, todo eso son activos tangibles. Y también notemos que hay documentos por ahí que también son activos. Esos estudios que hacemos forman parte de los activos intangibles. Vemos cómo esos activos, a medida que se va usando, se van perdiendo de valor. Sigamos con la definición, dice que es una pérdida anual del valor del activo, debido a 3 causas principales. A la edad, cuando ya el activo tiene mucho tiempo de estar instalado, va perdiendo su valor. Un ejemplo claro son los carros. Cuando compramos un carro, tiene su valor máximo, pero a medida lo tenemos, lo vamos usando, entonces ese se va perdiendo de valor, que es la segunda causa. La edad, el uso y la tercera, la obsolescencia. ¿Por qué se hace que esos artículos o activos disminuyan? La salida de nueva tecnología hace que estos se desplazan más rápidamente y van perdiendo su valor. Pero no en todo el tiempo puedo deducir esas cantidades periódicas al valor del activo, solo durante la vida fiscal, que en nuestro caso, en nuestro país, quien determina la vida fiscal es el Ministerio de Hacienda. Bueno, hablamos que los elementos que se deprecian son los activos. Vemos en primera instancia los activos tangibles, estos aquellos que tocamos. Pensemos en una empresa. En una empresa tiene infraestructura, el edificio, es visible, por lo tanto es tangible. Ese, aunque hay veces pensamos que nuestro edificio con respecto al tiempo va teniendo valor mayor, hay que tener cuidado porque el edificio en sí va perdiendo de valor. Quien va ganando valor es el terreno. El terreno gana plusvalía, pero el edificio va perdiendo su valor. Que en la suma pueda aumentar el valor de compra, pues ha sido por el terreno. Pero todos los equipos, mobiliario, son depreciables. Y hablemos un poquito de esos activos intangibles.
Esos activos intangibles generalmente son las patentes, aquellas marcas que hemos registrado que nos sirven para generar ingresos que no son tan visibles como los tangibles, también van perdiendo su valor. Pero el concepto, que es el mismo, no se reconoce como depreciación, sino como amortización. Y vamos a ver que ahora esa palabra de amortizar, aunque la habíamos visto anteriormente, con la deuda, amortizar significaba disminuir la deuda. Pero la palabra amortización en la parte de contabilidad significa que va perdiendo el valor los activos intangibles. El procedimiento igual que lo establece la depreciación. Pero veamos las características que deben de tener esos activos para que puedan perder de valor, para que vayan calculándose la depreciación. Bueno, dice que los activos en primera instancia deben utilizarse para generar ingresos. ¿Qué quiere decir? Que yo mi casa personal a lo mejor no sea deducible de valor a través de la depreciación, porque para mí me da una seguridad. Pero si mi casa yo la utilizara como un restaurante, entonces esa sí me está sirviendo como un elemento para generar ingresos. Entonces la infraestructura en ese momento puede depreciarse. O la maquinaria y equipo. Toda maquinaria y equipo que me sirve para fabricar productos y después venderlos y generar así ingresos son motivos de depreciación. Otra característica importante es que esos activos deben de tener una vida útil mayor de 1 año para que pueda depreciarse. En ese caso, cuando los activos son tan chiquitos, generalmente son tecnológicos, cuya vida útil y fiscal coincide, entonces se deprecia el 100% en ese periodo de tiempo. Y decía que generalmente el ejemplo son las partes, los aparatos tecnológicos que sirven como reemplazamiento, ¿verdad? Podría ser una tarjeta electrónica, como por ejemplo. Otra característica es que debe usarse, debe de servir en la fabricación, debe usarse, desgastarse o volverse obsoleto con la aparición de nuevos activos. O que sea un activo que esté en la empresa, pero que por causas naturales este también se deteriore. Bueno, quedemos claro que la depreciación es un gasto, va a ser considerado un desembolso, se va calculando de manera periódica, en la mayoría de casos en la evaluación de proyectos, este es anual por la tasa. ¿Qué es lo que vamos a calcularle esa depreciación? Van a ser a todos los activos que estén inmersos en un proyecto. Pero, ¿con qué propósito calculamos la depreciación? Y es que la depreciación está amarrado con los impuestos. Quiere decir que si yo calculo la depreciación y la reporto ante el Ministerio de Hacienda, me permite que esa parte de los impuestos que le voy a pagar a ellos sean menores. Pero ¿qué pasaría si yo no calculo esa depreciación? Los impuestos que voy a pagar van a ser altos. Pero como la ley me permite deducirlos, quiere decir disminuirlos, entonces hace que mi renta vaya a ser menor a que no la considerara. Veamos entonces la simbología a utilizar. La primera es la tasa de depreciación, identificada con la letra D minúscula. ¿Qué significa la tasa de depreciación? Es el porcentaje del valor que va perdiendo el activo de manera periódica, y en este caso, anual. Recuerde que es una tasa, por lo tanto es una proporción del valor que se va perdiendo periódicamente. ¿Por qué la calculamos la tasa de depreciación? Porque la tasa de depreciación me permite calcular ese valor de pérdida anual también. Otro elemento a considerar
en los modelos matemáticos es la depreciación acumulada. Y lo vamos a reconocer con esa simbología, el delta de suma, y más la depreciación. Pero la depreciación acumulada, como su nombre lo indica, es la suma de depreciaciones hasta la fecha. Quiere decir que si hablamos de la depreciación del periodo 1, va a ser todo lo que ha perdido de valor hasta el periodo 1. Si hablamos de la depreciación hasta el periodo 2, va a ser la sumatoria de la depreciación del periodo 1 más el periodo 2, hasta la fecha que estemos evaluando. Otro elemento es T, que nosotros lo hemos conocido como N. Para identificarlo, siempre va a ser periodo de tiempo, pero este va a corresponder a los años o el periodo que usted quiera depreciar el activo. Dice el número de años que se ha depreciado el activo hasta la fecha. Otro elemento muy importante es el valor contable o valor en libros, reconocido con las iniciales BL. Representa, noten, la inversión restante no depreciada en libros de contabilidad después de que el monto total de cargos de depreciación a la fecha han sido restados del costo inicial. ¿Qué está representando el valor en libros? Es el valor del activo en ese momento. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Ahí la definición nos dice, va a ser el costo inicial menos los cargos de depreciación a la fecha. Pero, ¿qué es los cargos de depreciación? Es la suma de depreciaciones. Entonces, la definición establece que el valor en libro va a ser el costo inicial menos la suma de depreciaciones a la fecha. Y por último, tenemos la vida fiscal, el periodo que el gobierno nos permite para recuperar el valor del activo. Ya decíamos que en El Salvador lo establece el Ministerio de Hacienda y este solo establece pocos periodos de tiempo. Por ejemplo, los equipos mobiliarios dice que solo 2 años lo puede usted depreciar. La maquinaria la puede depreciar en 5 años, por ejemplo, y los edificios permite depreciarlos un máximo de 20 años. Eso por ejemplo. Veamos ahora los métodos históricos de la depreciación. Como se habla de métodos históricos, quiere decir que estos métodos también se han venido mejorando con respecto al tiempo y se han modificado y en la actualidad lo aplican los países de alto desarrollo. Pero en nuestro caso, generalmente en nuestros países de sus desarrollos, aplicamos métodos históricos, que sería la razón por la cual los vamos a desarrollar. Veamos el método de la línea recta. Este método lo vamos a reconocer con sus iniciales, LR. Veamos la característica que lo clasifica como línea recta. Dice que la depreciación es constante. ¿Qué quiere decir? Que el valor de pérdida anual va a ser el mismo durante el tiempo en que se recupere el activo, es decir, la vida fiscal. Pero si la depreciación es constante, quiere decir que el valor del activo va a ir disminuyendo siempre la misma cantidad. Y si tenemos ese comportamiento, el valor de recuperación va a decrecer de manera lineal. Veamos otro método que es el de suma de dígitos anuales, identificado con sus siglas SDA. ¿Por qué? Porque vamos a sumar los valores de tiempo de la vida fiscal. Por ejemplo, si la vida fiscal fuera 5, voy a decir 1 más 2 sería 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. La suma de dígitos anuales sería 15 y es la que me sirve de base para el cálculo de la depreciación. Veamos la característica. Este método dice que la depreciación es alta los primeros años, pero esta va a ir disminuyendo con respecto al tiempo. Pero esa disminución tiene un comportamiento. Noten, ese comportamiento
va a ser el comportamiento aritmético. Quiere decir que existe un gradiente aritmético que está haciendo que esa pérdida de depreciación sea constante. Veamos otro método histórico que es el doble saldo decreciente, reconocido con sus siglas DSD mayúsculas. Ese está ligado con el método de la línea recta, permitiendo que en un momento se pueda pasar de un método a otro. ¿Qué es lo que lo relaciona? Lo relaciona a la tasa de depreciación, ya que el método de doble saldo decreciente, su tasa es el doble del de la línea recta. Acordémonos que las tasas son proporciones de pérdida de valor. Pero veamos que también la depreciación con este método va a ser alta los primeros años y va a disminuir. Note cómo disminuye. A diferencia del de suma de dígitos anuales, que disminuía la misma cantidad, el método de doble saldo decreciente va a disminuir la misma proporción. Quiere decir que la depreciación va a ir disminuyendo con respecto a una tasa, a una proporción. ¿De quién? Del valor en libros al inicio del período. Pero si la depreciación disminuye de manera proporcional, quiere decir que también el valor en libros, que es el valor que representa el activo, disminuye de manera proporcional. Pero dije anteriormente que la depreciación está ligada con los impuestos. Quiere decir que si nuestra empresa o proyecto lo depreció con el método de la línea recta y todas las variables de flujo son constantes, el impuesto también va a ser uniforme con respecto al tiempo. Pero si yo depreciara con suma de dígitos anuales o doble saldo decreciente, que son considerados métodos de depreciación acelerada por depreciar altos valores los primeros años y menores los últimos, ¿qué pasaría con los impuestos? Si la depreciación es alta, quiere decir que lo que me voy a deducir de la ganancia es considerable. Por lo tanto, el impuesto va a ser pequeño. Note cómo son recíprocos. A depreciación alta, impuesto menor. Estos métodos ayudan a las empresas como una forma de incentivar para recobrar sus inversiones, porque he comprado equipo nuevo y los primeros años estoy pagando cantidad de impuestos bajas, permitiendo que yo pueda reinvertir el dinero y mejorar mi producción. Y a medida va pasando el tiempo, como ya voy estando estable como empresa, puedo ir generando más ganancia, ir pagando cada vez impuestos mayores. Quiere decir que también estos métodos de depreciación acelerada son utilizados por algunos gobiernos como forma de incentivar la compra de maquinaria nueva y hacer que nuestra producción se vaya modernizando. En El Salvador tenemos también esa oportunidad. Nos permite que apliquemos un método de depreciación acelerada al inicio, más que todo cuando compro maquinaria nueva o cuando traigo maquinaria del extranjero, para recuperarme y estabilizarme, y posteriormente nos pasamos al método de la línea recta. En la mayoría de los casos, las empresas deprecian sus activos por el método de la línea recta.